Sinfonía inversa. La noche en que todo cambió caía una llovizna tenue que dejaba sobre las lámparas de la calle un resplandor amarillo, casi húmedo. Mariano Gómez, estudiante de ingeniería aeroespacial y fanático contumaz de la astrofotografía, decidió subir a la azotea del edificio donde rentaba, una torre vetusta de ladrillo en la periferia de la ciudad. El viento olía a asfalto mojado y a café tostado, aromas que a Mariano siempre le habían parecido heraldos de la calma. Buscaba registrar la lluvia de micrometeoros Miranda, un fenómeno rarísimo que, según los foros de la Unión Astronómica, solo podría observarse con plenitud cada 123 años. Llevaba puesta la misma chamarra verde con la que había aprobado su defensa de tesis y se acomodó en la tarima de madera ajada, con su cámara réflex y un termo de chocolate caliente. Con el obturador programado a ráfagas, Mariano se quedó mirando la bóveda negra, lenguas de fuego diminutas raspaban el firmamento, y cada estela lo empujaba a soñar con vectores y trayectorias. De pronto, el cielo se abrió en silencio, un latigazo de luz blanca se desprendió de ninguna parte y se precipitó hacia el sudeste, dejando tras de sí un surco fosforescente que duró poco más de un segundo. El estruendo llegó tarde, gutural, como si alguien hubiese golpeado un contenedor metálico bajo tierra. Todo el edificio vibró. Mariano habría jurado que se trataba de un bólido grande, tal vez un fragmento de cometa, pero algo en la forma más ovalada que irregular lo obligó a poner la cámara en pausa y correr escaleras abajo. Tomó las llaves del sótano, empujó la bicicleta y salió pedaleando por avenidas desiertas. Mientras avanzaba, notaba un resplandor fijo por entre las nubes bajas, como el pulso intermitente de un faro. El objeto había caído en un baldío gigantesco conocido como El Bordo, un terreno que tiempo atrás alojó fábricas textiles y que ahora era poco más que montones de tapiales roídos por grafitis y hierba alta. Al llegar, le sorprendió encontrar silencio, nadie parecía haber presenciado la bola luminosa. Amarró la bicicleta a un poste corroído, encendió la linterna del teléfono y se adentró entre charcos de aceite y láminas oxidadas. Al borde de una antigua fosa de drenaje, vio el cráter. El metal caliente siseaba contra la lluvia y humeaba como un hierro de forja. En el centro distinguió una figura humanoide. No llevaba traje espacial ni equipamiento reconocible, sino una suerte de coraza plateada agrietada, como las escamas de un reptil antiguo. De la espalda surgían estructuras reminiscencia de alas, largas y semitranslúcidas, quebradas en varios puntos. El ser respiraba con dificultad, cada exhalación era una ráfaga de chispas celestes que se consumían antes de tocar el barro. Mariano, mitad paralizado mitad eufórico, rodeó el cráter. Sin saber bien por qué, bajó y tanteó la coraza, estaba fría, aunque irradiaba un zumbido. El ser o lo que fuera abrió los ojos y lo miró directo, dentro de las órbitas no había iris ni pupila, solo una materia lechosa agitándose, como leche vertida en agua. La llave, musitó con un castellano gutural, cargado de sílabas redondas. Guárdala. Le tendió una gema hexagonal incrustada en el pecho, del tamaño de una moneda, que se soltó con un chasquido. Luego sus pupilas se tornaron opacas y el cuerpo se derrumbó, inerte. Mariano, temblando, deslizó la pieza en el bolsillo interno de la chamarra. Transportar aquel cuerpo no fue sencillo. Medía poco más de 2 metros y pesaba como una máquina de coser antigua, pero un impulso irracional, una mezcla de compasión y fervor científico obligó a Mariano a intentarlo. Arrastró al ser hasta la bicicleta. Usó correas de equipaje para afianzar la masa sobre el cuadro y pedalearon juntos entre tambaleos hacia el taller mecánico donde trabajaba de medio tiempo. Era un galpón amplio que a esas horas permanecía vacío y que con suerte ofrecería refugio discreto. Pasaron 2 horas de vendaje improvisado, tratando de sellar cortes que rehusaban coagular. La sangre era un fluido ámbar que, al contacto con la tela, burbujeaba y se disolvía en vapor dorado. El cuerpo permanecía casi sin temperatura, pero cada tanto el pecho se levantaba con un jadeo, era evidente que no estaba muerto. Mientras tanto, Mariano examinó la gema. Bajo la luz del flexo revelaba vetas internas, como circuitos microscópicos que se reorganizaban a cada parpadeo. Había patrones que recordaban constelaciones, pero también diagramas que evocaban diagramas de flujo. Al amanecer, la televisión encendida en el fondo del taller interrumpió la programación musical con un titular rojo: lluvia de cuerpos no identificados azota múltiples regiones del hemisferio occidental. En la pantalla desfilaban imágenes temblorosas, figuras aladas estrellándose contra campos, rascacielos y autopistas. Las autoridades aseguraban riesgo biológico desconocido y desplegaban cordones militares. Mariano bajó el volumen, no quería que el moribundo oyera aquello, aunque dudaba que comprendiera castellano. Cuando se giró, el ser estaba sentado, una mano huesuda apoyada en la mesa de trabajo.
A la luz grisácea del alba, la coraza parecía regenerarse, las grietas se encogían como piel cicatrizando. «Tu nombre», susurró con voz cavernosa. «Mariano», respondió él, casi en un hilo. «Soy Caeliar, portador del velo esmeralda». Intentó incorporarse, pero tambaleó. Mariano corrió a sostenerlo. Los dedos de Caeliar eran largos y rígidos, reminiscentes de filigrana metálica, aunque flexibles al tacto. Con un gesto tembloroso palpó el bolsillo de la chamarra. «La llave es la única puerta que queda. Escóndela. Si la voz la reclama, todo concluirá». La palabra voz quedó suspendida entre ambos, cargada de ecos. Caeliar cerró los ojos y cayó otra vez en letargo. Mientras tanto, la ciudad se sumía en un caos silencioso. Tanto el gobierno federal como los medios aconsejaban no salir, pero la gente lo hacía igual, ávida de grabar las caídas estelares. Mariano bloqueó las puertas del taller con cadenas y pasó los días alternando cuidados a Caeliar con lecturas frenéticas de foros clandestinos. Hablaban de cánticos de nieve, que retumbaban en la radio de onda corta, de seres que despertaban en laboratorios militares y murmuraban plegarias en idiomas sin vocales. Aparecieron videos difusos de criaturas aladas que, al morir, se deshacían en remolinos de arena luminosa. La tercera noche, Caeliar despertó con un espasmo y vomitó un chorro de luz verdosa. Mariano retrocedió. La sustancia se solidificó en el piso formando una línea irregular que palpitaba. Caeliar se puso de pie, más erguido que antes, las alas a medio sanar relucían. «La voz viene», dijo. «Su eco te alcanzará. Tu sangre lleva parte de la huella primaria». No tardó en aclarar, entre tics léxicos, que la voz era una entidad capaz de suplantar cualquier creencia, copiaba la tonalidad emocional de la fe de cada especie y ofrecía salvación a cambio de consumo. Su paso devoraba memorias colectivas hasta que las civilizaciones se vaciaban de historia y, con ello, de resistencia. «¿Y la huella?», preguntó Mariano. «Vestigio de los primeros latidos cósmicos. Tu linaje la porta sin saberlo. Por eso guardas la llave». Ella abre el atril inverso, el único umbral desde donde se puede cerrar el coro de la voz. En ese instante, las alarmas de la televisión chirriaron, evento luminoso sobre la catedral metropolitana. Figura antropomorfa suspendida proclama mensajes en latín, griego y náhuatl. Se mostraba una silueta maciza, envuelta en destellos áureos, flotando sobre las torres neoclásicas mientras miles de curiosos grababan con sus teléfonos. La voz había elegido una fachada divina. «Demasiado pronto», gruñó Caeliar. «No ha completado su semilla física. Aún podemos oponer desfase. Pero necesitaré otros como tú. Los portadores de la huella deben cantar a contrapelo». Mariano pensó en sus pares del club de astronomía, en su hermana Sonia, que trabajaba como fisióloga del sueño y reclamaba sueños compartidos desde hacía semanas. Si acaso existían otros infectados de huella, necesitaban encontrarlos. Se estableció un cuartel improvisado en el sótano de la vieja biblioteca José Vasconcelos. Ahí, Mariano convocó a Contacte, un chat cifrado donde se reunían exalumnos de su facultad, músicos de orquesta, profesores de lingüística experimental. Aquellos que reportaban zumbidos en la clavícula al escuchar la homilía de la voz recibían la dirección. A las 48 horas, 43 personas se presentaron. Cada uno relató sueños idénticos, un atrio circular rodeado de vitrales que representaban órganos humanos. En el centro, un atril de mármol sostenía una partitura de luz cuyas notas eran vacíos. Caeliar, erguido como un tótem, explicó con calma forzada el plan. Viajarían a la caverna subcrustal de Tsiré, un sistema de túneles volcánicos a más de 1000 kilómetros, descrito en legajos precolombinos como la garganta donde la música revierte. El atril inverso se hallaba allí, sellado desde una era en que la voz ya había intentado brotar. La llave hexagonal era la contraseña vibrográfica. Había que insertar la pieza, entonar el canto negativo a una estructura armónica inversa de la homilía y precipitar un colapso de fase que rebobinaría la proyección física de la voz. Para entonces, medios globales anunciaban que figuras brillantes descendían sobre templos de distintas religiones, en Jaipur, en Novosibirsk, en Valparaíso. Todas hablaban distintos idiomas pero comunicaban el mismo dogma: abandonad la piel, vuestra esencia alcanzará el reposo eterno. Miles ya se autoinmolaban en plazas públicas. Las autoridades, incapaces de procesar la dimensión espiritual del terror, solo veían multitudes desbordadas. El convoy hacia Tsiré partió en 5 viejos camiones forrados de lonas. Al atardecer cruzaron carreteras secundarias envueltas en polvo,
deteniéndose para repostar combustible en gasolineras fantasma. Cada tanto, Caeliar salía cargado de vendas y esquirlas que le crecían como astillas de cristal, su cuerpo mutaba mientras la voz ganaba territorio. Admitió que un ángel caído, así se autodenominaban, no sobrevivía mucho en un plano denso, a lo sumo, serviría de correpetidor durante el ritual. La carga recaería en los humanos. Esa noche acamparon junto a un campo de girasoles. Las flores, en vez de cerrarse, giraban mirando la aurora boreal anómala que tiznaba el cielo. Sonia se acercó a Mariano. Ella también había sentido la huella, en sueños, la partitura la llamaba por su nombre de pila y por uno antiguo que desconocía. Se abrazaron con la certeza difusa de que el camino de regreso era improbable. El sistema de túneles de Tsiré se abría como la boca de 1.000.000 de dientes negros. Al penetrar el acceso principal, el aire se volvió denso, cargado de ozono y un timbre grave que vibraba en los estómagos. Bajaron por gradas esculpidas en basalto. A cada tramo, relieves de serpientes bicéfalas sostenían cristales rotos. Al fondo, el atril inverso emergía como una estalagmita pulida, coronado por un receptáculo con forma hexagonal. Frente a él, un anfiteatro natural tallado en espiral descendente esperaba a los cantores. Caeliar empezó a trazar caracteres en el suelo con su propia sangre luminosa, dibujando una rosácea que coincidía con las vetas de la gema. Cada portador de la huella tomó posición siguiendo asientos tallados en la piedra, sus nombres resonaban con eco, como si las paredes los absorbieran. Sonia se situó junto a Mariano sosteniendo un violín de carbono, un trompetista, un cantor tzotzil, una rapera de Ciudad Juárez afinaban sus cuerdas vocales. Todos habían recibido fragmentos del canto negativo en sueños, y ahora debían sincronizarlo. La voz se manifestó en embestida, de la boca del túnel ascendió una niebla luminosa que repetía oraciones en dialectos superpuestos. Parecía un enjambre de locutores superpuestos en un canal AM. Las alas de Caeliar se abrieron, enormes, formando un abanico de vidrio. Con voz quebrada dio la señal. El primer acorde brotó como un goteo de plata. Era un sonido disonante, tejido para restar en lugar de sumar. Mariano sintió como cada nota succionaba algo de su memoria, la primera vez que montó bicicleta, el cumpleaños donde su madre le regaló un telescopio, la voz de su perro ladrando. El atril inverso absorbía recuerdos para darles masa al silencio. Las vetas de la gema se encendieron. La voz replicó con un hostigamiento tonal, un coro de miles de fieles, amplificado, prometiendo caricias eternas. Los muros vibraron. Sonia arqueó el arco contra las cuerdas con furia, cada compás que extraía arrancaba momentos de su vida, la graduación, el primer beso, los veranos en la playa. Su piel sudaba destellos azulados. Caeliar dio un paso al frente. Las grietas de su coraza se abrieron y emergió una luz esmeralda que penetró la base del atril. Con un crujido, la roca se partió revelando engranajes de obsidiana que giraban al revés. Un ciclón levantó arenas milenarias. La voz chilló, perdiendo sincronía, por primera vez se escuchó un temblor en su timbre, un tartamudeo en su dogma. Pero algo falló. De la niebla surgió una segunda forma alada, destrozada, más pequeña. Era Esrem, un ángel invertido que portaba una corona de fractales rojos. Cayó de rodillas frente al atril y, sin previo aviso, clavó una daga translúcida en la base, justo donde encajaba la gema. El mecanismo se trabó. Las notas disonantes se encallaron en un segundo perpetuo. El eco rebotó como un aguijón. Esrem sonrió con huesos astillados. Explicó, entre jadeos, que servía a la voz desde el primer ciclo, que su labor era sabotear cualquier ritual inverso. Tenía reservorio de canciones vacías para cada intento. Mostró sus alas hechas jirones, tatuadas con pentagramas invertidos donde las claves eran huecos. Empuñó la daga hacia Caeliar. Mariano corrió. No con valentía, sino con inercia. Sin plan, se abalanzó. Esrem lo detuvo con un solo gesto. La daga atravesó el muslo de Mariano, clavándolo al suelo. El dolor fue tan intenso que masticó arena para no gritar. La voz redobló, feliz, cada nota de Esrem contaminaba la sala con promesas de nirvana sin historia. Los portadores de la huella comenzaron a sangrar por los oídos. Entonces Sonia hizo algo inesperado. Tomó la gema que colgaba de la chamarra de Mariano, quebró la capa superficial y la incrustó en el puente de su violín. Con mano temblorosa, tocó un sobreagudo imposible, una nota que ninguna partitura humana había anotado jamás. El sonido era casi silencio, una ausencia tan pura que empujó el aire hacia afuera del pecho de todos. La daga de Esrem se partió,
Caeliar recobró aliento y tomó la nota con sus alas abiertas. La impulsó hacia la bóveda. El atril, desatascado, giró con un trueno y la gema saltó de las manos de Sonia para encastrarse perfecta. El efecto fue brutal. Toda la homilía de la voz se revirtió como una cinta magnetofónica al revés. Las promesas de salvación se convirtieron en rugidos vanos, las copias divinas en chasquidos sin semántica. Una presión descendió sobre los tímpanos, y luego se hizo la calma. La niebla luminosa colapsó en sí misma, implosionando en un chisporroteo esférico que absorbió a SM. El silencio duró 1 minuto exacto. Cuando la tensión se levantó, Caeliar cayó de rodillas, su coraza se hizo añicos, revelando un interior hueco. Sin fuerza vital, se deshizo en virutas que volaron como papel al viento. Mariano se desprendió la daga rota del muslo, sangrando. Sonia se desplomó junto a él. La sala olía a piedra mojada y ozono. En la superficie, la voz se había apagado. No más columnas luminosas, no más discursos en lenguas arcaicas. Sin embargo, el mundo no celebraba. Las plazas estaban llenas de cuerpos que habían respondido demasiado rápido a la llamada mesiánica. Millones dejaron de respirar antes de que la voz sucumbiera. Las autoridades catalogaron la crisis como la gran catarsis colectiva. A los supervivientes se les escapaban palabras enteras, la voz se había llevado vocablos, fechas, melodías. Había agujeros en los recuerdos. Los medios hablaban de amnesia social, pero los portadores de la huella sabían que la música negativa no era un remedio indoloro, cobraba su precio estirpando segmentos de tiempo. Mariano fue internado 2 semanas. La herida del muslo sanó, mas cada día olvidaba algo nimio, el nombre de su maestra de primaria, el sabor del helado favorito, la letra de canciones infantiles. Sonia despertó sin saber tocar el violín, sus dedos se movían torpes, como si la memoria muscular hubiera caducado. Sonrió, resignada, al ver a Mariano y murmuró que quizá la música se había sacrificado para salvarlos. 3 meses después, la vida se reconstruía con tablones improvisados de nueva fe. Sin embargo, por la noche, algunos juraban ver destellos verdes en el horizonte. Mariano se mudó a una casa con patio en la sierra, lejos de farolas. Construyó un pequeño observatorio, una cúpula de aluminio con un telescopio newtoniano. Cada madrugada encendía el equipo para vigilar la bóveda. No buscaba meteoritos ni galaxias, esperaba señales de un rumor de ultratumba, un murmullo que dijera que la voz no había muerto, solo mutado. Bajo el sitio donde la llave había girado quedaba un eco. Nadie podía ya acceder al túnel, las paredes colapsaron después del ritual, pero los sismógrafos de la facultad registraban pulsos regulares, como latidos subterráneos. Mariano imaginaba que, mientras existiese memoria humana, la voz tendría fronteras que anhelar. A veces despertaba sobresaltado, seguro de haber escuchado el idioma sin vocales en sus sueños, otras noches, juraba oír la nota imposible de Sonia vibrando en el viento. Su pierna dolía con la marea, recordándole que el atril sigue ahí, custodiado por sombras que no saben si son guardianes o prisioneros. A veces, cuando el cielo está especialmente claro, Mariano se sorprende tarareando una melodía que no reconoce. Al intentar grabarla, la voz se desvanece. No sabe si es la huella que resuena o un susurro residual de Caeliar. Lo único que conserva nítido entre las lagunas de nombres y fechas es la imagen del instante en que la voz fue silenciada, el destello verde que invirtió el himno, la expresión de alivio en aquellos ojos lechosos, la gema girando sobre su eje antes de encastrar final. Esa memoria, por razones que desconoce, sigue intacta, aferrada a un pliegue de su conciencia más profundo que los cumpleaños, más fuerte que las tablas de multiplicar. Y es ese recuerdo el que lo impulsa a velar cada noche, a pesar del cansancio, por si alguna vez detecta el menor matiz de aquel canto vacío. Porque comprendió que la música del universo no puede acallarse por completo, solo se disfraza de silencio hasta encontrar de nuevo una garganta donde alojarse. Mientras exista una garganta dispuesta, la voz intentará regresar. Mariano, con su juventud desgastada pero aún palpitante, se inclinó una madrugada sobre el ocular del telescopio y creyó ver, fugaz, una hebra blanca descender sobre algún punto remoto del océano. Su corazón martilló un compás que no recordaba, y sonrió con una mueca torcida. Alzó la mano aferrándose al marco metálico de la cúpula como si fuera la barandilla de un barco en medio del oleaje. No supo si debía alarmarse o celebrar la oportunidad de afinar de nuevo la nota imposible. Solo atinó a murmurar, hacia la madrugada que clareaba, una única frase que nadie le enseñó pero que resonaba en la sangre heredada de Caeliar: mientras la llave siga girando, la puerta sabrá dónde encontrarnos.